A ver, imaginen la escena. En medio de una de las crisis económicas más profundas en la historia de Chile, un grupo de economistas se junta, en secreto, para escribir un plan. Pero ojo, no era un simple manifiesto para nada, era literalmente un manual de instrucciones detallado para desarmar y volver a construir desde cero toda la economía de un país. Ese documento que pasaría a la historia como el ladrillo se convirtió en el mapa de una transformación, una que fue tan radical como polémica. Para señalar que las ideas tienen fuerza. Esta frase de uno de sus autores clave, Sergio de Castro, creo que lo resume todo. Porque esta no es solo una historia de números, de gráficos y de políticas económicas, no. Es la historia de cómo un conjunto de ideas que nacieron en la universidad buscaron cambiar por completo el destino de una nación. Entonces, ¿de dónde salió este plan? ¿Apareció de la nada? Pues no. Su origen se remonta a 1969, como un programa para una campaña presidencial que al final no ganó. Cuando Salvador Allende llegó al poder, el plan quedó guardado en un cajón, pero sus autores, desde el mundo académico, veían con muchísima preocupación cómo la crisis económica se profundizaba. Así que, en 1973, decidieron juntarse de nuevo, en secreto, para pulir y mejorar ese plan. Y aquí es donde la historia da un giro de película. Después del golpe de Estado, se enteran de que el nuevo gobierno militar no solo tiene una copia de su documento, sino que lo está evaluando como la posible hoja de ruta para el futuro económico del país. Para poder entender el calibre de las soluciones que proponían, que eran de verdad muy drásticas, primero tenemos que entender bien la profundidad del problema que ellos diagnosticaron. O sea, ¿qué era lo que veían cuando miraban la economía chilena de ese entonces? Su diagnóstico fue implacable. No estaban hablando de una mala racha, no. Identificaron problemas que, según ellos, eran crónicos, que llevaban décadas afectando a Chile. Hablaban de un crecimiento económico bajísimo y que además subía y bajaba todo el tiempo. De un estatismo excesivo y asfixiante que no dejaba respirar a la iniciativa privada. De la falta de trabajos productivos, de una inflación que parecía no tener fin, de un campo estancado y, como consecuencia de todo esto, de una pobreza extrema que afectaba a muchísima gente. Y aquí viene un dato que es para pensarlo un momento. Según sus cálculos, si la economía chilena hubiera crecido a un ritmo saludable entre 1940 y 1970, el ingreso del país podría haber sido 3 veces mayor. ¡3 veces! Pensemos un segundo en lo que eso significa. Un país con el triple de recursos tendría una realidad social y política completamente distinta. Para ellos, la raíz de todos estos males tenía un nombre: el estatismo creciente y asfixiante. Veían una especie de círculo vicioso, una trampa. La idea era que la intervención del Estado en la economía provocaba estancamiento, y ese mismo estancamiento hacía que la gente pidiera aún más intervención del Estado. Era un ciclo del que parecía imposible salir. Ok, entonces, si el gran problema era la centralización del Estado que lo ahogaba todo, la solución que propusieron fue una apuesta radical por todo lo contrario, la descentralización del poder económico. El contraste entre los dos modelos era total. Por un lado estaba el modelo que ellos criticaban duramente, un Estado que controlaba prácticamente todo, desde el precio del pan hasta las tasas de interés, y donde tener éxito dependía más de los contactos políticos que de ser eficiente. Y por el otro lado estaba su propuesta, una economía donde el mercado, a través de la competencia, es el que decide dónde van los recursos. El Estado, en este modelo, no juega el partido, solo pone las reglas y se asegura de que se cumplan. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico y la filosofía general. Pero, ¿cómo se aterrizaba todo esto en políticas concretas? Porque, como decíamos, el ladrillo no era un ensayo teórico. Era un manual de políticas económicas súper detallado. El primer gran capítulo de este manual de reformas era el comercio exterior. La pregunta sobre la mesa era clara: ¿cómo romper el aislamiento económico en el que se encontraba Chile y volver a conectarlo con el mundo? Ellos describían un círculo vicioso que tenía la economía chilena totalmente atrapada. A ver, funcionaba más o menos así. Paso 1. El gobierno mantenía un tipo de cambio artificialmente bajo. ¿Resultado? Importar era un negociazo, súper barato. Paso 2. Para que el país no se quedara sin dólares, el gobierno ponía aranceles, impuestos de importación, altísimos para todo lo demás.
Y esto creaba un incentivo perverso para que industrias locales, muchas veces ineficientes, se dedicaran a producir cosas carísimas para un mercado interno muy chico, mientras que el sector que de verdad podía crecer, el exportador, estaba completamente ahogado. Su solución era básicamente una terapia de shock. Lo primero, llevar el tipo de cambio a un nivel realista, que fuera competitivo. Al mismo tiempo, bajar de golpe todos los aranceles. Y lo más importante, anunciar un plan claro, con fechas, para llegar a un arancel único, bajo y parejo para todos los productos. El objetivo era doble. Por un lado, obligar a la industria chilena a competir de igual a igual con el resto del mundo. Y por otro, convertir la exportación en el negocio más rentable del país. La siguiente pieza clave del rompecabezas era la libertad de precios. Este principio, que hoy nos puede parecer normal, en esa época era una idea revolucionaria. ¿En qué consistía? En algo muy simple, que el precio de las cosas no lo decidiera un funcionario en una oficina, sino la oferta y la demanda, la competencia. Los precios pasarían a ser como el sistema nervioso de la economía, enviando señales claras sobre qué se necesita, qué sobra y dónde es más productivo invertir. Pero, y esto es muy interesante, no eran dogmáticos. Su enfoque era pragmático. Este gráfico lo ilustra muy bien. Para la gran mayoría de los sectores de la economía, donde sí había competencia, su propuesta era libertad total de precios. Pero entendían perfectamente que había casos especiales, como los monopolios naturales, pensemos en la electricidad o el agua potable, donde no hay competencia posible. Y en esos casos, reconocían que el Estado debía seguir fijando o regulando las tarifas. Y con esto llegamos al gran monstruo de la economía chilena por décadas, la inflación. Su diagnóstico sobre este tema fue, de nuevo, brutalmente directo. Decían que la inflación era, en el fondo, el resultado de promesas políticas que no se podían cumplir. Era el fruto de ese vano intento de repartir entre la gente más del 100% de lo que el país realmente producía. Y no hablaban por hablar, tenían los datos para demostrarlo. Este gráfico, que se basa en su propio análisis de la época, es revelador. Muestra de dónde salía el dinero que estaba alimentando la hiperinflación. Fíjense, un abrumador 78.2% de la emisión de dinero nuevo se originaba para cubrir los gigantescos hoyos financieros de las empresas del Estado. O sea, la máquina de imprimir billetes trabajaba día y noche, principalmente para mantener a flote a compañías que perdían muchísima plata. Con esos números sobre la mesa, la conclusión era tan simple como políticamente explosiva. Para matar de una vez por todas a la hiperinflación, había que cerrar la llave del dinero fácil. El Estado tenía que dejar de imprimir billetes para financiar empresas deficitarias y de una vez por todas ordenar sus cuentas y gastar solo lo que le ingresaba. Bien, entonces, si juntamos todas estas piezas, el comercio exterior, los precios, la inflación, ¿cuál es la arquitectura final de este plan? ¿Cómo se ve el edificio completo? En resumen, podemos decir que el ladrillo se sostenía sobre 4 grandes pilares. Primero, un giro de 180 grados, pasar del control del Estado a un mercado descentralizado. Segundo, abrir la economía al mundo sin miedo, con un tipo de cambio realista y aranceles bajos y parejos. Tercero, confiar en los precios libres, como el gran coordinador de la actividad económica. Y cuarto, una disciplina fiscal y monetaria de hierro para enterrar para siempre la inflación crónica. Al final, más allá de los debates intensísimos que existen sobre los resultados de estas políticas, la historia del ladrillo nos deja una pregunta fundamental, una que sigue muy vigente. ¿Hasta qué punto puede un documento técnico, un plan diseñado en secreto por un grupo de académicos, llegar a rediseñar por completo la economía de toda una nación? Su legado, para bien o para mal, demuestra que las ideas definitivamente tienen una fuerza arrolladora.